Buenas noches. Estamos desde la sede de la revista digital Contamos. Vamos a desarrollar el primer conversatorio con el tema renta a personas naturales, sistema cedular. Tenemos a un invitado del Grupo de Debates Contables. Camilo, buenas noches. Gracias por acompañarnos a este tema tan importante para todos los contribuyentes. Buenas Bienvenido. noches, gracias por la invitación y espero que le saquemos el mejor provecho a este tiempo. Bueno, invitamos a todos nuestros amigos, seguidores de todos los grupos a que participen con sus preguntas, estén pendientes de toda la información que les vamos a dar. Es una información bastante importante para que ustedes sean los mejores contribuyentes en este año. La primera tema es que con la reforma tributaria expedida, la última reforma tributaria, Ley 1819 del 2016, se formó una nueva práctica en la presentación de la declaración de renta por el sistema cedular. Sí, aquí de pronto cabe acotar que el mensaje que el Estado le está dando a todos los contribuyentes es que organicen los ingresos y todas sus deducciones y demás que vamos a ir desarrollando durante este conversatorio para que hagan sus liquidaciones de manera independiente el uno del otro. Antes teníamos un sistema donde teníamos ingresos, gastos, todo dentro de un solo todo. Ahora tenemos ejes transversales que representan básicamente 5 cédulas, 5 liquidaciones diferentes que ya más adelante vamos a ir abordando una a una. ¿Cuál es la idea de la individualización de este sistema? Pues nosotros desde el año 2000, desde hace 4 años pues empezamos a buscar el acceso a la OP. Allí nos están exigiendo cumplir con unos parámetros que son importantes y uno de esos parámetros es el recaudo. Para lograr un mejor recaudo determinó el gobierno nacional que debería individualizarse la forma de los ingresos para que así sus costos y deducciones fueran aplicables a cada cédula, por eso se llama cédula, y así tuviéramos un ingreso superior. Esto lo que busca básicamente es tener un mayor ingreso base de renta. Okay, entonces ya saben todos organizarse, van a ir diciéndole ya a los contribuyentes en adelante que se organicen para que no tengamos traspiés al momento de hacer las liquidaciones. Este es un tema importante, invite a sus amigos, invite a sus conocidos, a todas aquellas personas que ustedes saben que presentan declaración de renta. La idea de este conversatorio no es que usted haga su declaración de renta, pero sí ya se sensibilice con relación a la presentación de la declaración de renta. Es algo muy importante porque con toda la información de medios magnéticos, con todo el cruce de información, debemos tener nuestras declaraciones de renta cumpliendo con la normatividad. Ahora vamos a ver de dónde nace, de dónde soy yo declarante, ¿sí? ¿Por qué soy declarante? O sea, soy declarante si y solo si tuve ingresos durante el año grabable 2016-17 de 1.400 VT. Estamos hablando de 1.400 VT y vamos a ver un poco más allá la cosa, y es que hay preguntas frecuentes, no sé si le ha ocurrido sí. Aquí a Juan Francisco, donde una persona le puede decir, hombre, yo compré una casa que me costó 50 millones de pesos, pagué por una casa, ¿soy declarante o no soy declarante? Puedo yo decirle en primera instancia que no, porque su patrimonio no se incrementa pues de manera sustancial para que lo logre, pero es que tenemos otro ítem que son las compras. Sí, que nos están diciendo que por las compras, por las adquisiciones, tenemos que presentar la declaración de renta. Entonces ya nos empezamos a mover por el lado de las VT, digamos una compra que sea superior a los 44.600.000, entonces ya nos va a tener, vamos a estar implícitos en presentar esta declaración. Sí, entonces, para yo saber si soy declarante o no, debo tener en cuenta mis ingresos, debo tener en cuenta mi patrimonio, debo tener en cuenta mi consumo con tarjetas de crédito, debo tener en cuenta mis compras, que es lo que usted decía, sí, Camilo,
que si bien es cierto, yo compré una casa por 60 millones de pesos, en el momento en que compro la casa por 60 millones, tuve ingresos por 10 millones, pues digo, por ingresos no soy declarante y solo compré la casa. Sucede que la casa vale más de 44.603.000 pesos, ahí me convierto en declarante. Es lo que deben tener en cuenta ustedes siempre. Exactamente. Y pues que año a año debemos revisar esto. Una persona que cumple con los requisitos de este año, muy probablemente el otro año no, y así es como lo debemos analizar. Entonces les recordamos, ingresos, 1.400 VT, patrimonio, 4.500 VT, tarjetas de crédito, compras, 1.400 VT. No se van a equivocar, compras o consumos, 1.400 VT y consignaciones, 1.400 VT. Cuando les estoy hablando de 1.400 VT, les estoy diciendo de 44.603.000 pesos. Es lo que ustedes deben tener en cuenta. Para efectos de saber si ustedes son declarantes o no, Camilo, es importante hablar de la residencia. La residencia fiscal, para efectos de la declaración de renta, cobra una importancia muy grande, no solamente desde el punto de vista tarifario, sino pues que quién no ha salido del país, quién no sale del país y conserva su familia, su asiento principal de sus negocios acá. Entonces hay que tener en cuenta unos parámetros especiales para determinar si soy o no residente fiscal en el país. Es importante que ustedes tengan que la norma dice 183 días continuos o discontinuos. Quiere decir que si yo estoy acá en el país 43 días en enero, después en mayo vuelvo con otros 50, llevo 93, y así vuelvo durante los 12 meses, voy a ser residente fiscal. Pero lo más importante también es que esa residencia fiscal puede ser de octubre a octubre del siguiente año. Son unas situaciones que usted debe estar contabilizando si es un viajero permanente o si la sede de sus ingresos es en otro país. No debe olvidar que, aparte de eso, si usted deja a su cónyuge acá porque se va a buscar ingresos en otro país o porque es un consultor importante, si usted deja a su cónyuge acá y a sus hijos, eso automáticamente lo convierte en residente fiscal. La parte de los ingresos y la parte de los activos en Colombia. La parte hay que mirar también de dónde percibe usted los ingresos, dónde está la fuente principal de donde percibe los ingresos. Si usted se va del país, pero deja su empresa acá, así como usted dice, dejó a la esposa, dejó a los hijos, pues dejó su asiento principal de negocios en Colombia, naturalmente pues va a tener que hacerlo. Ahora, si usted se va del todo, se va con su esposa, pues automáticamente ya estamos ante otro el total de sus activos, si la sumatoria de los activos, el total suma el 50%, también es residente fiscal. Ahí es donde usted va a tener en cuenta que tanto estando o no estando, debe darse cuenta y programar su renta con relación a los conceptos de residencia fiscal. Vamos a ver la depuración de la renta. O sea, ya vimos a somera marcha lo que es el obligado, lo que es la residencia fiscal, que esos son los tipos de contribuyentes. Hablemos de la renta líquida, Camilo. Pues sí, para hablar un poco del sistema de depuración, pues un sistema de depuración que podemos encontrar en el artículo 26 del Estatuto Tributario. Allí básicamente nos habla de este esquema que siempre se ha respetado, como se les decía al comienzo, siempre ha sido como la forma de hacer una sola declaración. En este momento hablamos de 5 liquidaciones distintas que van a respetar básicamente el mismo esquema, donde arrancamos con unos ingresos brutos, luego tenemos unos costos allá, devoluciones, rebajas y descuentos para llegar a unos ingresos netos, luego vamos a mirar el tema de las deducciones y así vamos a entrar a determinar la renta líquida. Obviamente cada uno de estos ítems tiene un tope, tiene una limitante, no es que podamos llevar 100% de una cosa o 100% de otra. Entonces lo vamos a ir a ver de acuerdo a cada una de las cédulas que vamos a analizar. El cambio más importante en la parte de la renta cedular, que es donde hablamos que se ve grabado el contribuyente, es que de cada renta cedular, lo que usted utilice, no lo puede utilizar para las demás rentas. Quiere decir que si en las rentas laborales utilizó en la cédula laboral unos costos o unas deducciones, esos costos o deducciones
no los puede pasar para ningún otro tipo de Claro, estamos hablando de 5 tipos de distintos. Entonces vamos a mirar que los costos y deducciones son propios a cada una de las cédulas y no son comunes, así como los ingresos no constitutivos y los demás que vamos a analizar ahora uno a uno. Entremos en detalle. En materia, sí. En materia, entremos al detalle en materia. Hay una cosa importante. Aquí lo más relevante es la parte de la organización, la estructura de las cédulas. Las cédulas se dividen, como dijo Camilo, en 5. O sea, hay 5, y tengan en cuenta ya que son 5. Y esas 5 va a tener usted que darles un tratamiento de acuerdo a todo lo que se viene desarrollando ya en la reforma, se desarrolló en la reforma tributaria. La primera cédula, que es la más importante, es la de rentas de trabajo, luego viene la de pensiones, luego viene la de rentas de capital, las rentas no laborales y los dividendos y participaciones. Con esta reforma, los dividendos y participaciones entraron a ser una base para pago de renta. Antes no estaba, no venía porque nos habían reconocido a todos los contribuyentes la doble tributación. Decía, usted que es contribuyente, socio de sociedades, por favor, si su sociedad está pagando por los aportes y por los dividendos, no tiene por qué pagar porque su empresa ya pagó. Claro que sí, es básicamente un mecanismo para evitar esto. Todas aquellas utilidades que ya tributaron en cabeza de las sociedades, pues no tenían que volver a tributar. Sin embargo, cuando veamos la cédula, vamos a ver una cosa bien particular, porque esa cédula de dividendos se divide en 2 subcédulas. Bueno, las rentas de trabajo, pues, tienen todo lo que tiene relación, todo lo que nace de una relación laboral, ¿sí? ¿Qué es una relación laboral? Es la relación contractual que ya está a veces cambiada, y por eso la misma ley dejó los honorarios como dependiendo del tipo de honorarios que se cumplan, sobre si yo recibo o percibo honorarios en un contrato de prestación de servicios o hago un contrato de prestación de servicios y no utilizo 2 personas por 90 días, en el desarrollo de ese contrato puedo aplicar a que esa sea una renta laboral. Entonces, las rentas son por salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, los emolumentos. Si vamos a la norma, ahí está todo y siempre ha estado ahí. Esas son las rentas de trabajo. Esas rentas de trabajo van a descontarse. A esas rentas de trabajo se le van a descontar los ingresos no constitutivos de renta. Y los no constitutivos de renta, que básicamente, si los llevamos a una liquidación tipo, a una liquidación normal, pues corresponden a todos aquellos aportes a la seguridad social obligatorio, aportes a fondo de pensiones obligatorio básicamente. Entonces estamos en ese sentido. Vamos a hacer un recuento. Vamos a esperar a que ustedes nos hagan algunas preguntas sobre estos 2, 3, 4 temas que llevamos desarrollados y escuchen, díganos qué dudas tienen, qué más o inquietudes les salen de todo esto que hemos propuesto. Esto que estoy haciendo en este momento no es grosería, sencillamente vamos a compartir esto. Ese es un tema bastante importante para todos nosotros y los contadores tenemos un problema, y es que hemos visto esto tan sencillo y de un momento a otro la cosa se volvió más compleja. Entonces, mensaje para los que lo hacen: no más declaraciones de 50,000 pesos. Eso está mandado a recoger, es una responsabilidad mucho más grande, y además la ley 18 y 19 ya nos habla de la fiscalización. Sí, lo que tienen que ver ustedes, lo que tienen que revisar ustedes con relación a la fiscalización es que sepan que ustedes hacen una declaración. Ante la DIAN, una declaración es yo declaro. La DIAN asume que de buena fe usted declaró, pero deben soportar eso. Por eso Camilo habla de las declaraciones de 50,000 pesos, porque por 50,000 pesos le colocan cualquier razón.
cualquier valor sin una programación adecuada. Veamos las rentas de trabajo, que sus ingresos no constitutivos son la seguridad social, la salud, los pagos de salud y pensión. De ahí sacamos nuestro ingreso neto, a eso le restamos, le descontamos las rentas exentas y las deducciones, que cada vez han bajado y son menos, ¿sí? ¿Cuáles son las rentas exentas? Pues son las del artículo 206, que son las cesantías, los intereses a las cesantías y los aportes a los fondos de pensiones. Eso que llamamos nosotros de rentas exentas, dice la norma que no puede ser inferior. Eso tiene una limitante, como ya se les había hablado. Por dentro vamos a ver que, por ejemplo, las rentas exentas de orden laboral, sobre pagos laborales, tiene una limitante hasta de 240 VT por pagos mensualizados. Entonces, esa es una primera. La segunda que tenemos que ver son los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, aportes voluntarios también que podemos hacer a las cuentas AFC, que sumadas las dos, si las tenemos en un solo conjunto, no pueden superar el 30% del ingreso laboral o tributario del año. En este caso, como hablamos de renta cedular, pues debemos tener en cuenta mucho eso. Y la suma de estas dos rentas exentas que les estoy hablando, pues no puede ser superior al 40% del subtotal al que habíamos llegado antes, que era tomar los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta. O en su defecto, pues no pueden ser superiores a los 5.040 VTs. Es decir, tenemos 160.569.000 pesos disponibles para descontar por este concepto, no más, siempre y cuando estén soportados. Vienen ahora las rentas de los pensionados. Acá no hay mucha tela que cortar, pero sí debemos tener en cuenta que al pensionado lo único que le queda por tomar como ingreso no constitutivo es lo que pague por salud, porque ya por pensión no va a pagar, y no hay absolutamente nada más. De pronto, pues, se dice que las pensiones son la pensión de jubilación, la pensión de invalidez, la pensión de vejez, las pensiones de los sobrevivientes y la sustitutiva por indemnizaciones de aquellos que tuvieron su ahorro pensional, pero no alcanzaron y no alcanzarán nunca a pensionarse y empiezan a recibir la cuota que les corresponde. Aquí está sujeta a que más de 1.000 VTs pagarán impuesto de renta. Y eso es esta limitación aplica de manera mensual. Pensiones de más de que superen, que sean iguales a 1.000 VTs, entonces van a tener este gravamen. Las que no, pues van a ser... ¿Tenemos preguntas? Sí, por acá llegó una pregunta que dice, si una persona no está obligada a declarar, ¿lo puede hacer en forma voluntaria? Sí, claro que sí. Antes, en una época, recuerdo que estas declaraciones se presentaban de manera voluntaria. Cuando no se cumplían los topes, pues no surtían ningún efecto legal alguno. Ahora lo pueden hacer. Mira, hay muchas personas que de pronto no cumplen con los topes para presentar la declaración de renta, pero les practicaron retenciones en la fuente, no las quieren perder, ¿sí? O muchas personas también lo utilizan para hacerlo valer como prueba ante entidades bancarias y demás, pues, amén de un certificado o lo que sea. Curiosamente a la gente le dicen, tráigame su declaración, no vale más sino su declaración, pues haga la declaración y tenga en cuenta eso. Hay muchas estrategias con relación a la presentación voluntaria de las declaraciones sin estar obligado. Quien la presenta es porque tiene la razón. Vale. Por acá hay otra pregunta que es ¿cuánto equivale un VT? El VT en este momento equivale a 31.859 pesos. Cuando hablamos de 1.000 VTs o 1.400 VTs, cuando les dijimos allá que 46 millones de pesos dividido en 1.400 da los 31.859 pesos. Entren a la página de Contamos, www.contamos.com.co. Ahí encuentran toda la información de VT, de vencimientos, de fechas de vencimientos, absolutamente todo. La página es muy completa, llevamos más de 2 años desarrollándola
y estamos prestos a darles toda la información. Por acá la última pregunta, por acá preguntan Guiomar AC, un colombiano pensionado por empresa colombiana que lleva viviendo en el exterior 6 años, ¿cómo se depura? Guiomar, yo la conozco, de hecho. A ver, tiene que mirar el principio de residencia primero. O sea, la persona dónde tiene el asiento de sus negocios, si la persona debe o no presentar declaración de renta en Colombia. Si la persona no es residente, pues en ese caso está ante una situación. Si la persona es residente, pues está ante otra situación. Entiendo que la pensión es colombiana, entonces pues se debe ir por lo que me dice el artículo. En este caso, se me fue el artículo en este momento, pero tiene que ¿Cuánto mirar. lleva viviendo? 6 años. 6 años. Miremos la residencia y démonos cuenta que la persona ya no tributa en Colombia. Sí, está por fuera hace mucho tiempo. Traíamos un ejemplo para el caso, pero lo vamos a decir al revés. El ejemplo es que yo tengo un familiar, y lo vamos a ver más adelante. Me adelanto, yo tengo un familiar que vive en el exterior. Él toda la vida ha vivido en el exterior, recibió su pensión en el exterior. Ahora quiere venir a disfrutar de las playas de Cartagena, me imagino. ¿De qué va a vivir? Le pregunté. Y me dice, no, de la pensión. ¿Y de cuál pensión? La de allá. Le digo, cuando usted venga acá y esté 183 días, se vuelve residente fiscal, se vuelve declarante, y esos ingresos por pensión de allá, acá, no son exentos. Y además que miremos que lo que usted dice muy bien, la exención sobre las pensiones que hablábamos de las 1000 VT aplican solamente para las pensiones que se reciben en Colombia, de empresas colombianas, no las pensiones que se reciben del exterior, esas no gozan de ese beneficio. Entonces me imagino que como lleva 6 años allá, va a declarar allá y va a manejar sobre la tributación del sitio donde esté, y va a tener que pagar sobre ese ingreso si lo está percibiendo desde allá, está viviendo él bajo la jurisdicción y bajo las normas de la renta de allá. Vamos a pasar a las rentas de capital. Esas rentas de capital, que ya es la tercera cédula, nos pone a ver qué es lo que vamos a tener que declarar allí. Esas rentas son intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, hablamos de regalías y hablamos de explotación de propiedad industrial. Su manejo es diferente, Camilo. Es totalmente distinto, porque aquí estamos viendo que son rentas, entre paréntesis, pasivas. Son rentas que nos llegan a nosotros fruto de esfuerzos de tiempo atrás, pero que son básicamente activos, en este caso tangibles e intangibles, que nos están generando algún tipo de rendimiento. Hablemos, no sé si de pronto le parece, es la liquidación tipo, es lo que más se presenta, que son los arrendamientos. Los arrendamientos de pronto son el ejemplo más completo para mirar en esta cédula, porque si bien tenemos ingresos por arrendamientos, también podemos tener gastos, costos y deducciones atribuibles a los ingresos por arrendamientos. Estamos hablando eventualmente, no sé, de un impuesto predial, estamos hablando de unos mantenimientos, estamos hablando de todos los gastos procedentes. En este caso queremos mirar el artículo 107 del Estatuto Tributario para podernos guiar, y que son necesarios también para la obtención de esta renta. Sí, acá lo más importante que debe tener en cuenta es que de sus ingresos por cualquiera de esos, lo único que puede tomar como ingreso no constitutivo es lo que pague nuevamente por salud y pensión, y de pronto por cuentas AFC o aportes voluntarios a fondos de pensiones. Yo no sé si qué pena, esto es importantísimo apuntarlo, y es que muchos se preguntarán por qué en rentas de capital estamos hablando de pagos de salud, pagos de pensiones, ¿no? Entonces, ya tenemos a la UGPP encima. Los que no saben qué es la UGPP, pues es una unidad administrativa especial que está casi, digamos, de mano con la DIAN, pero mirando el tema de los aportes, están fiscalizando esto. Y ya nos dice incluso la ley que todos los ingresos que tengamos, pues ya son base para pagar la seguridad social. Entonces hay que tener cuidado con esto. No porque son arrendamientos, estamos, digamos, exentos de pagar la seguridad social.
Sí, la OGPP nace y lo que hace es hacer una fiscalización ya con la información tributaria. Pero de ese valor que hace el descuento, porque ya se vuelve obligatorio, solo puede hasta el 10%. Si después de ese 10% tiene lo que decía Camilo, pago de impuestos que tienen relación de causalidad. Acá ya viene la parte de la relación de causalidad. Si usted tiene relación de causalidad en sus costos y deducciones, podrá deducirse todo lo que quiera. Ahí viene el beneficio de las rentas de capital y ahorita vamos a ver de las rentas no laborales, siempre y cuando haya, 1, relación de causalidad y 2, tenga la prueba de todos sus costos y gastos. Sí. Hay preguntas, por favor. Estamos prestos, estamos listos. Pero por favor, conéctense. Comparte en tu grupo. En tu herramienta, compártenos, por favor. Para que más personas nos vean, más nos pregunten. Aquí tenemos ciertas preguntas, démonos un break para que la gente pues formule las preguntas, nos las envíen, compartan en los grupos. ¿Qué pregunta tienes ahora? Pregunta. Ok, por acá hay una. ¿Qué pasa si no hago la declaración o el pago estando obligado? Si tiene que declarar renta y no lo hace, pues ya nos vamos al tema del régimen sancionatorio aplicable. Entonces, es una obligación, como dice el estribillo de la DIAN, es una obligación que no podemos evadir, porque en cualquier momento nos va a tocar hacerlo y mientras más largas le demos a esto, pues van a ser mucho más onerosas las sanciones y los intereses moratorios en caso tal que nos hubiese salido un valor a pagar. Tenga en cuenta que el sistema tributario tiene algo que se llama procedimiento tributario. Cuando uno dice yo no hice la declaración estando obligado, pues ya con los sistemas informativos adicionales, la DIAN lo que va a hacer es el cruce de información por los medios magnéticos y va a determinarle a usted unos ingresos determinados y le va a hacer una declaración sombra. Con esa declaración lo que va a hacer es llamarlo a que voluntariamente realice su declaración y la presente. Si usted no cumple con eso, en el sitio donde usted, al sitio donde usted tiene su RUT, la dirección que tiene registrada en su RUT, le va a llegar una invitación a que lo haga. Si no lo hace, la DIAN con unos procesos va a determinar su declaración y va a hacer su declaración y va a proferir una resolución con la cual le hace su declaración basado en el procedimiento tributario. Es decir, pasan muchas cosas si no presenta su declaración y muchas más si no la paga. Perfecto, por acá tenemos otra pregunta de Edgar Castellanos Berrío y nos pregunta, ¿el pago de un avalúo es un gasto deducible para rentistas de capital? ¿El pago de un avalúo o el pago del impuesto predial? Dice, ¿el pago de un avalúo es un gasto deducible para rentistas de capital? Esa es la pregunta exacta que Sí, nos lo que hizo pasa es Edgar. que el avalúo es un mecanismo para darle la valoración a un activo. No sé si de pronto usted qué opina, está preguntando si se está refiriendo al pago del impuesto predial sobre un avalúo X. Hay una cosa que se llama, hay una base con la cual debemos trabajar y es la deducibilidad y la relación de causalidad. ¿Cuál es la relación de causalidad? Un rentista de capital, para tener su capital necesita un avalúo, no, necesitas tener un capital. Pero claro que se puede estar refiriendo al pago que yo le estoy haciendo en inmobiliaria para que me haga un avalúo técnico sobre mi propiedad, porque sí, es totalmente diferente. Pero no hay la relación de causalidad. Claro, entonces en este caso, bueno, es el pago de un avalúo. Yo diría que si yo quiero vender esa propiedad, digamos, si mi oficio rentístico es la compra y venta de inmuebles, y yo necesito saber cuánto es el valor por el cual yo voy a vender, entonces ya, digamos, la causalidad ya cambia. Entonces lo que tenemos que mirar es cuál es el destino y cuál es el origen de los ingresos que voy a tener para poder evaluar la relación de causalidad. Ahí ya cambia totalmente. Sí, acá nos dice que avalúo voluntario. Sí, perfectamente. Yo le recomendaría que no lo hiciera. O sea, no, para mí no tiene relación de causalidad. Lo único que tiene, o sea, si yo lo voy a vender, lo que puedo deducir cuando yo lo vendo como persona natural es
el valor que tenía, más todas aquellas reparaciones o mejoras que le hagan, Claro. que me incrementa el valor del bien. Yo tiendo a ser un poco más osado, y sí, claro, Más lanzado. yo soy un poco Camilo, más por lanzado favor. en estas cosas, y de pronto Me más parece peleón, bien. más peleón. Entonces, si lo podemos sustentar adecuadamente ante la administración, yo diría que lo puede hacer. Ok. Además que es un valor que no es representativo. Entonces también hay que mirar la materialidad. La siguiente cédula que vamos a ver es la de rentas no laborales. Eso es como todo sea cuando uno revise, entonces dice, las que no estén, ahí. Sí, Es tal cual, pero las básicas, las importantes en las rentas no laborales son la parte de los comerciantes, o sea, las ventas, y la parte de los honorarios de aquellas personas que tengan 2 o más personas trabajando para el desarrollo de la actividad. Pueden ser honorarios, servicios, y si tienes 2 personas o más permanentes, por lo menos continua o discontinuamente, durante el año grabable, 90 días, debe acogerse a eso. Trae beneficios. además miremos que esto también va de la mano con la depuración de la retención en la fuente. Es algo que en nuestras empresas pues hacemos cada vez que recibimos una cuenta de cobro de un contratista, y es mirar si esa persona tiene contratada una o 2 personas, lo que decía Juan Francisco, para efectos de determinar cuál es el procedimiento de retención en la fuente que le voy a aplicar. Entonces, vemos que hay una total conexión entre retención en la fuente por este tipo y ya lo que es esta cédula de rentas no laborales, donde están los comerciantes, básicamente, están los pequeños comerciantes, no sé, el de la cafetería, están todos los ingresos que no podemos clasificar dentro de las otras cédulas, entonces lo vamos a tener acá. Esta es, para los contadores, esa cuenta de diversos. De otros. Aquí va todo lo demás. Ahí importante tengan en cuenta que, como lo está diciendo el artículo que quedó de la ley 18 y 19, tengan en cuenta que acá nos lo están diciendo, y las ventas de activos poseídos por menos de 2 años. Debemos esperar a que salga el formulario de la declaración, pero va a tener que incluir los activos poseídos por menos de 2 años como ingresos rentas no laborales. A eso pues se le descuenta el 10% de los no constitutivos, hasta el 10% de los no constitutivos, y para los ingresos por honorarios y en especial la parte de las ventas, pues si usted tiene relación de causalidad, tiene las pruebas, puede descontar hasta el 5%. Exactamente. Así es. Pues se sigue conectando más gente. Qué bueno, ¿Cuántas bienvenidos. personas tenemos? Ustedes no van a creer, pero aquí detrás de cámaras tenemos un equipo de trabajo que nos está diciendo, nos está soplando cosas. ¿Cuánta gente tenemos Ya conectada? tenemos 84 personas. 84 Bienvenidos. personas. Sí, por eso sigan compartiendo, sigan preguntando. Estamos abiertos a preguntas. Mientras se sigan aumentando, pues no vamos a parar. Así que pregunten todo lo que quieran respecto al tema que está hablando don Juan y don Camilo, y ellos están dispuestos a responderle. Entonces, están, pero bombardeándonos acá. Qué bueno, qué bueno. En el buen sentido de la palabra nos están bombardeando con preguntas. No sé si de pronto hacia otra. Sí, por me ahí. sentí como en Hiroshima. Por acá, Luz Marina Suárez Camacho nos pregunta, ¿en rentas de capital se puede tomar los gastos asociados así superen el 50%? Un segundo. Estamos hablando de rentas de capital. ¿Gastos asociados a qué actividad exactamente? Miremos. Ok, esperemos a que ella nos vuelva y nos Vale. responda. Mientras nos... Veamos dividendos y participaciones. Listo. Bueno, dividendos y participaciones. Mientras La última cédula. Esta pregunta es una cédula bastante... Yo pienso que es la más compleja de todas. No sé qué opina Juan Francisco. Sí. Y es Bueno, que... yo soy un poco cómodo en eso. Perdóname, pero es importante todo lo que tienes que decir de este tema. Pero lo más importante, o sea, para que ustedes tengan más seguridad con dividendos y participaciones, es que cojan el certificado de su empresa
y tomen los datos de ahí. Hagan las pruebas de verificación como lo va a explicar Camilo, pero esos datos nos los deben suministrar. Y es importante, sí, lo que vas a explicar para que aquellas personas que entiendan puedan hacer la verificación de cuánto es lo exento, cuánto es lo grabado y cómo puedo proceder con este. Aquí ya entramos con un tema tarifario, básicamente, pero vamos a ver de dónde sale el insumo para esta renta de dividendos y participaciones. Luz Marina nos responde por acá, qué pena interrumpirte, pero nos dice a las rentas de capital, arriendos. Arrendamientos. Un segundo. No, los Arrendamientos no van en esa... En renta, Se estaba hablando de capital. ingresos por arrendamientos, sí, o de gastos de arrendamientos para rentas de capital. Entonces, mientras seguimos afinando la pregunta para poderle dar una respuesta, vamos a hablar para que no se nos vaya la paloma como vulgarmente dice. Los arrendamientos se hacen parte de las rentas de capital y la deducibilidad de eso pues no está sujeta al 50%, eso era antes, o sea, ahorita para mí no está sujeta al 50%, no, siempre y cuando tenga la relación, que era el caso que te decía que yo tengo un local arrendado, mis ingresos son de 2 meses, de 2 millones de pesos, y yo con el solo pago de impuesto de predial me gasto 2 millones de pesos, ahí ya estoy negativo, no podría decir me deduzco hasta el 50%. Ese es como el juego que no nos da, y vamos a ver ese negativo que acabo de decir, que nos va a dar ahorita cuando veamos el yo veo más asociado a los arrendamientos, no sé usted qué opine, a la cédula de rentas no laborales. Si yo tengo una tienda y debo pagar un arrendamiento, yo veo más... Ese sería un costo. Yo veo más el arrendamiento asociado a él. Pero hablemos de sería bueno que nos aclarara. Sí, hablemos de esta cédula que me parece vital, porque tiene 2 componentes, o 2 subcédulas, como lo dice la ley 1819. Y es que recordemos que existe una depuración en el artículo 49, estamos hablando del numeral tercero, que nos dice que todas las empresas deben tributar pues con base en sus rentas líquidas grabables. Entonces, ¿cómo determinan ellos los dividendos que distribuyen a sus socios, a sus accionistas, hacia accionistas en este caso, que se consideran como ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional? Ellos básicamente lo que hacen es tomar todas estas rentas líquidas grabables por sistema ordinario, las suman a las rentas líquidas de ganancias ocasionales, le restan el impuesto básico de renta sobre una, el impuesto de las ganancias ocasionales sobre la otra, eso les da un valor, eso les suma los dividendos, y como resultado final van a generar un certificado, que fue el que habló aquí mi colega Juan Francisco, y le dicen a la persona, este ingreso para usted por dividendos es no constitutivo de renta o ganancia ocasional. Eso lo va a llevar en la subcédula 1. Sí. Y en el artículo 242 del estatuto, en el inciso 1 nos dice cómo debo yo aplicar una tarifa a eso. Y por el otro lado, tenemos que todas las empresas nacionales tienen unas utilidades después de impuestos. Esas utilidades después de impuestos las voy a comparar contra el valor que es susceptible de ser distribuido como ingreso no constitutivo de renta, y ese valor sí va a ser grabado, pero la tarifa es distinta. El inciso 2 del artículo 242 nos habla de una tarifa del 35%. Y yo no sé usted, pero mire, veo unos corazones, veo allá que la gente está dando like, eso nos motiva a seguir. Así está haciendo mucho calor, está haciendo todo lo que ustedes quieran, pero vamos a seguir un rato. Bueno, curiosamente tenemos que hablamos de 5 cédulas y en las tarifas pasamos a algo nunca visto. ¿Por qué? Porque pues la intención del legislador es recaudo. Se trabaja la parte de la evasión, se trabaja la parte de la elusión, pero antes de llegar a resultados buenos, buscamos a través del recaudo cubrir los déficits que hay en el presupuesto nacional. Y nacen las tarifas, pero nacen no 5 tarifas, sino 3 tarifas.
Dice la norma que si usted tiene una renta líquida por rentas de trabajo y por rentas de pensiones, debe utilizar la misma tarifa, debe sumarlas y aplicar la tabla del numeral primero del artículo 241. Si usted tiene una renta líquida por rentas de capital y rentas no laborales, debe sumarlas y aplicar el inciso 2 del artículo 241. Y lo que acaba de hablar Camilo, con relación a los dividendos y participaciones, debe utilizar otra tabla. Hablemos de las tablas, Camilo. Sí, hablemos de las tablas, pero aquí una pregunta interesantísima, me Sí. duró esto acá, y es, una persona natural afecta 3 o 4 cédulas. Muy bueno. ¿Cuál es su actividad económica? ¿Cuál es su actividad económica principal? ¿Cuál es la actividad económica pues, que debe aparecer como encabezando su ruta? En este caso, por la que va a diligenciar el formulario, pues va a ser la actividad económica por la cual le genere más ingresos. Si yo soy profesional independiente y contrato 3 personas, tengo una cafetería y adicional, no sé, tengo una oficina de contadores y recibo unas acciones. pues, sí, vamos a complejizarlo un poco. Entonces, la cédula que tenga más ingresos es la que me va a dar pie a mí para decir mi actividad económica con la cual voy a presentar la declaración de renta este año es esta. Es básicamente eso. Sí, la base de la tributación siempre es quién soy yo por donde tenga mayores ingresos y es la actividad económica que debe primar, y por eso la norma dice cuando ustedes diligencian el RUT, cuál es su actividad económica principal. Y siempre la actividad económica principal es la de mayores ingresos, tenga en cuenta eso. Pero importante también lo que dice la persona, porque si tengo 3 tipos de ingresos, y como vimos aquí ahorita la clasificación de 2 en 2 y 1, pues va a tener que utilizar mínimo 2 tablas de tarifas. Las tarifas de la parte laboral y de pensiones se mantienen, salen de 0 a 1090 VTs, con el 0%, de 1091 a 1419%, eso está en las tablas. La no laboral y de capital, que es la que se suma, eso quiere decir que yo tengo una renta laboral y de pensiones, en donde la renta laboral y de pensiones, pues me va a dar un valor a pagar. Tengo una no laboral y de capital. Acordémonos que en la no laboral y de capital, que son las rentas no laborales y las de capital, es posible que una de esas me dé negativo. Sí, claro. Y es otro de los puntos importantes y es el tema de las pérdidas. Sí. Las pérdidas. De hecho, una pregunta, ¿cuántas personas están conectadas en este momento? 95. 95 y ninguna ha hecho esta pregunta que es básica. Importante. Importantísimo. ¿Qué pasa con las pérdidas? Porque es que yo tengo 5 cédulas y yo no puedo tomar la primera cédula, me dio una renta líquida, la segunda una renta líquida, y luego restarle la pérdida de la tercera es algo que yo no puedo hacer. La acumula por periodos. Exactamente, estamos hablando de transversalidad. Estamos mirando que cada cédula es transversal y que yo voy a sumar solamente los resultados positivos, solamente las rentas líquidas de cada uno. ¿Sí? Las pérdidas no las voy a compensar con rentas, con el mismo... exactamente, o de otras cédulas, es algo que no puede suceder. Una pregunta que se estaba demorando, la verdad. Espero que les haya quedado clara. Porque se llama autoayuda. Claro, es que existe también aquella situación donde usted se preguntará, yo tengo unas pérdidas de un periodo anterior, tengo una pérdida del año 2016, ¿qué hago con ella? ¿Cierto? Pues solamente usted las puede entrar a compensar con rentas líquidas de la cédula de capital y cédula no laboral. Entonces vamos a seguir. Hablando de tarifas, hay otras tarifas que es importante tener en cuenta, y es una persona natural sin residencia. ¿Qué pasa con alguna renta que tenga por una herencia o algún valor que tenga? Esa persona natural sin residencia, como no es residente de acá, se aplica la retención de transferencias. Quiere decir que mi primo que está en Estados Unidos recibe un valor en Colombia por una sucesión. Y me dice, Juan, mándeme la plata. Claro que sí, yo se la mando. Tengo que mandarle
los 1.000 pesos que se ganó menos 35%. Tengan en cuenta eso cuando hagan la programación de sus declaraciones de renta y cuando tengan personas que no tienen residencia en Colombia. Los profesores extranjeros. Sí, pues Son los- eso sucede mucho en las universidades, vienen de pronto, no hay intercambio, eso sucede más con los estudiantes. Entonces, pues a ellos siempre se les ha aplicado una retención a la FUNA, ¿verdad? Siempre han tenido una tarifa para que tributen. En este caso, la ley 1819 nos establece el 7%. Que yo diría que es una tarifa subsidiada, Sí, pero de todos modos es una tarifa. La última, que es la clase que si nos damos cuenta en lo que hemos venido hablando, determinamos la renta de una persona. Entonces, por ingresos no laborales, que por arrendamientos, que por servicios, que por dividendos. Ahí los entendidos hallan una renta líquida gravable. Entonces, el mismo sistema de la DIAN, cuando está diligenciando el contador la declaración, le va a decir, ahora deme su renta presuntiva. ¿Subió, Camilo? sí, la tarifa en este caso subió, pero digamos, vamos a decirle a las personas que no saben qué es la renta presuntiva. Es, como su nombre lo indica, es una presunción de una rentabilidad mínima que genera el patrimonio de una persona natural. Puede que usted no haya percibido ingresos, pero la DIAN presume que ese patrimonio le rentó por lo menos el 3.5% de una depuración especial. ¿Sí? Se toma sobre la base del patrimonio líquido del año anterior y se calcula sobre el 3.5%. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que este momento les haya aclarado muchas dudas. Si tienen dudas más, escriban a contamos, ¿cómo es? Hablemos. Hablemos@contamos.com.co o al interno de nuestro fanpage en Facebook, que es Contamos. Camilo, gracias por No, a compañía. ustedes también por la invitación. Esperamos tener estos espacios más seguido. Y ya saben, todas las preguntas se les van a resolver al correo que acabaron de mencionar. Denle a todo. Me gusta. Sí, Chao, gracias. Hasta luego.